veterano forzado a vender medallas para comida. Al día siguiente, un célebre chef aparca su camión de comida afuera. Todo lo que me queda. Jack Matthews coloca sus medallas de guerra en el mostrador de la casa de empeño. Después de 50 años de orgullo, el hambre finalmente vence al condecorado veterano de Vietnam. Se va con el dinero justo para comprar comida. Pero cuando un famoso chef llega al amanecer, todo está a punto de cambiar. Hola a todos, bienvenidos a Tales Sambal. Comencemos. Jack Matthews miró los espacios vacíos en la pared de su sala de estar. Durante años, sus medallas del cuerpo de marines habían colgado allí con orgullo: estrella de bronce, corazón púrpura, medalla de servicio en Vietnam. Ahora, todo lo que quedaba eran rectángulos descoloridos en el papel tapiz donde una vez habían estado exhibidas. A los 76 años, Jack nunca imaginó que vendería los símbolos de su servicio. Pero cuando tus opciones son conservar las medallas o tener comida, el orgullo pasa a un segundo plano frente a la supervivencia. Su pensión militar y la seguridad social ya no eran suficientes, no con sus medicamentos costando casi 400 al mes después de que su compañía de seguros suplementaria quebrara. 400 al mes después de que su compañía de seguros suplementaria quebrara, había dicho el dueño de la casa de empeño, empujando el dinero por el mostrador. Lo mejor que puedo hacer. Jack había sentido, sin confiar en sí mismo para hablar. Las medallas valían 10 veces eso solo en materiales, pero no tenía poder para negociar. Lo último de sus ahorros se había destinado a arreglar la caldera el mes pasado. La pequeña casa de Jack se encontraba en las afueras de Millerton, una ciudad que había visto días mejores desde que cerró la fábrica. La había comprado con su difunta esposa, Marie, después de regresar de Vietnam. Trabajó 30 años en la acería hasta su jubilación. Nunca tuvieron hijos, los médicos dijeron que la exposición a la gente naranja se había encargado de eso. Pero habían construido una buena vida juntos, hasta que el cáncer se llevó a Marie hace 3 años. Ahora Jack vivía solo con sus recuerdos y una despensa que se vaciaba cada semana. Se dirigió a la cocina, colocando sus escasas compras del supermercado: una barra de pan, un paquete de mortadela, 5 latas de sopa, una bolsa de manzanas que ya estaban magulladas pero con descuento. Si tenía cuidado, le duraría 2 semanas. Había aprendido a ignorar los retortijones de hambre durante su tiempo en la jungla. Podía hacerlo de nuevo. Mientras Jack guardaba la última lata, sus ojos se posaron en el pequeño televisor en la esquina de la cocina. Las noticias de la noche presentaban a un famoso chef que había hecho fortuna con una cadena de restaurantes antes de convertirse en una estrella de programas de cocina. El chef, Gabriel Romano, según la leyenda, estaba hablando de su nuevo programa de camiones de comida para llevar comidas gourmet a comunidades marginadas. La comida no es solo sustento, decía Romano, con su acento neoyorquino aún fuerte a pesar de su éxito en Hollywood. Es dignidad, es comunidad. Nadie debería tener que elegir entre la medicación y una comida decente. Jack resopló, apagando el televisor. Palabras fáciles de un hombre que probablemente nunca había conocido el hambre real. Se preparó un sándwich de mortadela, cortándolo por la mitad para guardar el resto para mañana, y se lo comió en silencio antes de irse a la cama temprano. La casa se estaba enfriando, pero esperaría otra semana antes de encender la calefacción. Sus mantas militares todavía eran lo suficientemente cálidas. El sueño llegó a trompicones esa noche, lleno de sueños de arrozales y los rostros de los hombres de su unidad. Se despertó al amanecer por la vieja costumbre, con la espalda rígida y dolorida, mientras se dirigía a la ventana delantera para comprobar el tiempo. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez, el distintivo tum-tum-tum de las aspas de un helicóptero cortando el aire de la mañana. Los instintos militares de Jack se activaron al instante. Se acercó a la ventana a tiempo para ver un helicóptero Huey-1 antiguo, pintado de un blanco reluciente con la cocina voladora de Romano estampado en el lateral, aterrizando en el campo vacío junto a su casa. La vista del helicóptero de la era de Vietnam envió una sacudida de reconocimiento a través de su cuerpo. ¿Cuántas veces había cargado hombres heridos en helicópteros como ese? Detrás del helicóptero, un todoterreno negro se detuvo en su camino de entrada. Un pequeño grupo de personas salió de ambos vehículos, uno de ellos, inconfundiblemente, el chef de las noticias de la noche anterior. Jack parpadeó, seguro de que todavía estaba soñando. Se dirigió a la puerta principal en bata y pantuflas, abriéndola con cautela. Señor Matthews, llamó el chef, girándose al oír la puerta. Jack Matthews, ese soy yo, respondió Jack, confundido. ¿De qué se trata todo esto? Gabriel Romano se acercó con la mano extendida. En persona, parecía mayor que en la televisión, con líneas alrededor de los ojos que sugerían a un hombre que sonreía a menudo. Señor, soy Gabriel Romano. Esperaba que pudiéramos hablar.
Jack estrechó la mano que le ofrecían automáticamente, la cortesía militar arraigada a pesar de su desconcierto. ¿Sobre qué? ¿Y cómo sabe mi nombre? Gabriel señaló a un joven que estaba un poco detrás de él. Este es mi sobrino, Tony. Él es la razón por la que estoy aquí. El joven se adelantó, sosteniendo algo en la palma de su mano. A Jack se le cortó la respiración al reconocer su estrella de bronce. ¿Compró mi medalla?, preguntó Jack, un destello de ira cortando su confusión. No exactamente, señor, explicó Tony rápidamente. Lo he estado buscando durante casi un año. Mi abuelo dejó cartas mencionando a un sargento Matthews que le salvó la vida en Vietnam. Cuando murió, le prometí que lo encontraría. He estado revisando las bases de datos de casas de empeño en 3 estados buscando medallas de servicio con su nombre. Cuando esto apareció en el sistema de la sucursal de Universal Phones en Millerton, supe que finalmente lo había encontrado. La confusión de Jack se profundizó. Su abuelo, Michael Romano, sirvió en el 3er Batallón, primer Marines, en Vietnam. Siempre nos contaba la historia del sargento que lo cargó 3 millas a través de la jungla hasta un medevac después de que lo hirieran. La voz de Tony se apagó. Ese fue usted, ¿verdad? El mundo pareció inclinarse ligeramente bajo los pies de Jack. Michael Romano. El nombre trajo una avalancha de recuerdos. Un joven soldado raso de Brooklyn, de apenas 19 años, herido durante una emboscada cerca de Kesan. Jack ni siquiera había pensado en eso en años. Era simplemente lo que hacías por tus hombres. ¿Mike llegó a casa?, preguntó Jack, con la voz inesperadamente áspera. Gabriel asintió, con los ojos brillantes de emoción. ¿Lo hizo? Vivió hasta los 78 años. Falleció hace 3 años. Crió a 5 hijos, tuvo 12 nietos. Nos contaba la historia del sargento que le salvó la vida cada día de Acción de Gracias. Hizo una pausa. Tony ha estado buscando en registros militares, foros de veteranos, todo. Cuando finalmente relacionó su medalla con las cartas de mi abuelo. El helicóptero, dijo Jack, mirando al Huey. ¿Es un U-1 restaurado? Correcto, confirmó Gabriel. Parte de mi programa de televisión, La Cocina Voladora. Viajamos a comunidades remotas en él. Cuando confirmamos que lo habíamos encontrado, le dije a la cadena que teníamos que volar directamente aquí. Algo sobre hacer esto bien se sentía urgente. Jack miró el helicóptero, los recuerdos inundándolo. Carga muchos heridos en esos pájaros, dijo en voz baja. Mi abuelo fue uno de ellos, dijo Gabriel. Llegó a casa gracias a usted, lo que significa que toda nuestra familia existe gracias a usted. Hizo un gesto hacia Tony. Muéstresela, Tony. Tony extendió la estrella de bronce. Esto le pertenece, señor. La he traído de vuelta. Jack miró la medalla, las emociones que había reprimido durante mucho tiempo amenazando con aflorar. Quédesela, dijo ásperamente. La vendí, justa y equitativamente. No, dijo Gabriel con firmeza. No, señor. Vender medallas que se ganó salvando a mi familia porque necesitaba comida, eso no está bien. Tony encontró su historial de servicio mientras lo buscaba. Sabemos lo que hizo allí. Jack apartó la mirada, incómodo con sus miradas. ¿Qué pasa con el helicóptero?, preguntó, cambiando de tema. Gabriel sonrió. Esperaba que lo preguntara. ¿Podríamos entrar? Hay algo que me gustaría discutir con usted. 30 minutos después, Jack estaba sentado a la mesa de su cocina con Gabriel y Tony, una variedad de café recién hecho y pasteles entre ellos. El chef había insistido en traerlos del helicóptero, desestimando las protestas de Jack de que no tenía nada que ofrecer a sus invitados inesperados. Entonces, me está diciendo, dijo Jack lentamente, que quiere que aparezca en su programa. Gabriel asintió. Mi abuelo siempre decía, la mejor comida viene con una historia. Cuando Tony finalmente lo localizó a través de su medalla y nos enteramos de su situación, encajó perfectamente con un proyecto que he estado desarrollando, un segmento llamado Cocinas de Héroes, donde destacamos a los veteranos y las comidas que les importaban durante el servicio o después de regresar a casa. No soy un héroe, dijo Jack automáticamente. Y no soy un gran cocinero. Todos los que sirven son héroes para alguien, respondió Gabriel. Y mi equipo de investigación descubrió que dirigió el comedor de su unidad durante casi 2 meses cuando su cocinero resultó herido. El informe de su comandante mencionó específicamente su ingenio para mantener la moral a través de la preparación creativa de alimentos a pesar de los suministros limitados. Jack tuvo que sonreír ante eso. Creativo es una forma de decirlo. Lo llamábamos, sorpresa de la jungla,
porque ni siquiera yo sabía siempre lo que estábamos comiendo. Ese es exactamente el tipo de historia que la gente necesita escuchar, dijo Gabriel con entusiasmo. El ingenio, la forma en que la comida une a las personas, incluso en las peores circunstancias. Afuera, más personal estaba instalando equipos alrededor del área donde había aterrizado el helicóptero. Gabriel explicó que querían filmar algunas imágenes preliminares, tal vez entrevistar a Jack sobre sus experiencias, si se sentía cómodo. Hay un estipendio por aparecer en el programa, añadió Gabriel casualmente. 10,000, tarifa estándar para nuestros invitados destacados. La taza de café de Jack se congeló a medio camino de sus labios. 10,000, además, cubriríamos cualquier reparación de la casa necesaria antes de filmar el segmento principal aquí el próximo mes. Gabriel miró alrededor de la cocina, con sus electrodomésticos anticuados y encimeras desgastadas. Parte del programa incluye una renovación de la cocina, para que pueda recrear sus recetas especiales en un entorno adecuado. Era demasiado para procesar. Jack dejó su taza, mirando a Gabriel directamente a los ojos. ¿Por qué está haciendo esto realmente? Debe haber veteranos más fotogénicos con mejores historias que la mía. Gabriel sostuvo su mirada con firmeza. 3 razones. Primero, salvó a mi abuelo, lo que significa que literalmente le debo mi existencia. Segundo, su historia de sacrificio, tanto en la guerra como en tiempos de paz, merece reconocimiento. Y tercero, hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras con cuidado. Mi abuelo me hizo prometer en su lecho de muerte que si Tony alguna vez encontraba al sargento que lo llevó a un lugar seguro, le pagaría la deuda. Tony metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó algo más. El corazón púrpura y la medalla de servicio en Vietnam de Jack. Adquirimos estas 2 también, señor. Todas sus medallas le pertenecen. Jack miró las medallas, las emociones amenazando con abrumarlo. Había pasado mucho tiempo desde que alguien había reconocido su servicio, más aún desde que había sentido que le importaba a alguien. No se había sentido realmente parte de una comunidad desde el funeral de Marie, cuando todo el vecindario se había presentado, pero se habían alejado gradualmente a medida que su aislamiento y sus problemas financieros se profundizaban. Durante 3 años, había estado desapareciendo, volviéndose invisible poco a poco. Hay una cosa más, dijo Gabriel, deslizando una carpeta sobre la mesa. Esto es completamente independiente del programa. Es una oferta de trabajo, si está interesado. Jack abrió la carpeta con escepticismo. Dentro había una carta que le ofrecía un puesto como consultor para el programa culinario para veteranos de Romano, una iniciativa para enseñar habilidades culinarias a veteranos en transición a la vida civil. Mencionó que no es un gran cocinero según los estándares profesionales, dijo Gabriel. Pero sabe cómo hacer algo de la nada, cómo seguir adelante cuando los suministros son escasos. Eso es exactamente lo que algunos de estos veteranos más jóvenes necesitan aprender. No solo técnicas de cocina, sino resiliencia. Tengo 76 años, protestó Jack. ¿Qué podría enseñarle a alguien? Gabriel sonrió. Mi abuelo nos enseñaba lecciones de Vietnam hasta el día de su muerte. Alguna sabiduría solo viene con la edad y la experiencia. Hizo una pausa. El puesto incluye seguro médico. Un buen seguro médico. Jack se recostó, abrumado. Esta mañana se había despertado con espacios vacíos en su pared donde habían estado sus medallas. Ahora le estaban devolviendo, junto con ofertas que podrían resolver los problemas financieros que lo habían obligado a venderlas en primer lugar. No quiero caridad, dijo finalmente. Esto no es caridad, respondió Gabriel con firmeza. El programa necesita historias auténticas de veteranos reales. El programa culinario necesita mentores que entiendan tanto la vida militar como los desafíos civiles. Este es un intercambio de valor, Sargento Matthews. Su experiencia por nuestros recursos. Afuera, la tripulación del helicóptero había terminado de instalar una cocina móvil junto a la aeronave. Aromas deliciosos comenzaron a flotar a través de la ventana abierta. Hemos traído almuerzo para todo el vecindario, sugirió Gabriel. Una especie de fiesta improvisada en la cuadra. Sus vecinos ya están empezando a reunirse, atraídos por el helicóptero. No todos los días aterriza un Huey en Millerton. Jack se acercó a la ventana. Efectivamente, la gente estaba saliendo de las casas cercanas, atraída por el inesperado helicóptero y los olores prometedores. Reconoció a la señora Calvel del otro lado de la calle, que a veces le traía galletas en Navidad, al sastre de la esquina con sus 3 hijos, incluso al señor Peterson, que rara vez salía de su casa desde que murió su esposa. Había pasado mucho tiempo desde que Jack había sido parte de algún evento comunitario, desde el funeral de Marie, cuando los vecinos habían llenado el mismo patio con guisos y condolencias. Se había encerrado cada vez más en sí mismo.
Sus problemas financieros habían añadido una capa de vergüenza que lo mantenía aislado, el orgullo le impedía que los demás vieran lo mal que se habían puesto las cosas. Ahora, viendo a sus vecinos reunirse, sintió una punzada por todas las conexiones que había dejado marchitar. ¿Qué filmarían hoy?, preguntó con cautela. Solo algo de fondo, le aseguró Gabriel. Usted y yo hablando de recuerdos de comida de sus días de servicio, tal vez conociendo a algunos vecinos. Nada demasiado intrusivo. Jack consideró la oferta, sus ojos moviéndose de las medallas en su mesa a la reunión afuera. ¿Y realmente renovarían mi cocina? Renovación completa, confirmó Gabriel. Electrodomésticos nuevos, encimeras, lo que necesite. El programa lo cubre todo. Mi cocina era el orgullo y la alegría de Marie, una vez, dijo Jack en voz baja. Estaría avergonzada de verla ahora. La expresión de Gabriel se suavizó. La convertiríamos en algo de lo que volvería a estar orgullosa. Tal vez incorporar algún elemento que honre su memoria. Eso lo decidió. Jack asintió lentamente. Está bien. Haré su entrevista. Pero no prometo nada sobre la oferta de trabajo. Necesito pensar en eso. ¿Justo? Gabriel se puso de pie, extendiendo su mano de nuevo. Gracias, sargento Matthews, por todo. 2 horas después, Jack se encontró en el centro de una reunión improvisada del vecindario, sentado en una mesa especial cerca del helicóptero, mientras vecinos que apenas conocía se detenían a saludarlo. El equipo de Gabriel sirvió versiones gourmet de comidas inspiradas en el ejército desde la cocina móvil, con la sorpresa de la jungla de Jack reimaginada como un sabroso guiso que hacía que la gente volviera por segundos. Entre conocer a los vecinos y probar la comida, Jack hizo breves segmentos de entrevista con Gabriel, compartiendo historias de cómo la comida había influido en su experiencia militar, como una sola lata de duraznos compartida entre su escuadrón había elevado la moral durante una semana particularmente difícil, como había intercambiado cigarrillos por verduras frescas con los agricultores locales para complementar sus raciones. La cosa sobre la guerra, se encontró Jack diciendo, las palabras saliendo más fácilmente de lo que esperaba, es que las pequeñas comodidades se vuelven enormes. Una comida caliente cuando has estado comiendo raciones frías durante días, eso es mejor que cualquier comida de restaurante elegante que haya probado. Gabriel asintió, con comprensión en sus ojos. Mi abuelo solía decir lo mismo, dijo. Después de que se recuperó de sus heridas, la primera comida de verdad que tuvo fue como un milagro. A medida que avanzaba el día, Jack se sorprendió al descubrir que disfrutaba de la experiencia. El equipo de cámaras fue respetuoso, nunca presionando cuando dudaba sobre los recuerdos difíciles. Los vecinos que había estado evitando por vergüenza por sus circunstancias en declive lo saludaron con genuina calidez, muchos expresando gratitud por su servicio que no había escuchado en años. La señora Calvel sacó un álbum de fotos mostrando que su difunto esposo también había servido en Vietnam, aunque en una unidad diferente. Los hijos del sastre escucharon con los ojos muy abiertos sus historias de guerra más suaves, tratándolo con un respeto que no había sentido en mucho tiempo. Incluso el señor Peterson se abrió, revelando que había sido cocinero en la Marina durante la Guerra de Corea. A última hora de la tarde, mientras el equipo comenzaba a empacar, Jack se encontró de vuelta en la mesa de su cocina con Gabriel, Tony y una asistente de producción que estaba describiendo los planes para la sesión de filmación principal del mes siguiente. El equipo de renovación de la cocina vendría 2 semanas antes de la filmación, explicó, mostrándole conceptos de diseño que mantenían el carácter de su casa mientras actualizaban todo lo que necesitaba reparación. Se alojaría en un hotel durante la renovación. Todos los gastos cubiertos, por supuesto. Jack asintió, todavía algo aturdido por los acontecimientos del día. La mesa frente a él ahora contenía no solo sus medallas de vueltas, sino también un cheque por adelantado por su tarifa de aparición, un contrato formal para el programa en la carpeta de la oferta de trabajo. Tómese su tiempo con la decisión sobre el programa de veteranos, dijo Gabriel, notando la mirada de Jack en la carpeta. Sin presiones. El programa es un acuerdo aparte. Jack miró al joven chef, viendo ecos de Michael Romano en sus rasgos. Su abuelo, ¿cuál era su comida favorita después de regresar a casa? Me refiero a... Gabriel sonrió. Espaguetis con albóndigas. Una receta familiar simple y tradicional, dijo. Después de Vietnam, nunca más quiso comida exótica. Solo los platos reconfortantes de su infancia. Entiendo eso, dijo Jack en voz baja. Después de haber estado tan lejos de casa, no hay nada mejor que lo familiar. Cuando el equipo terminó de empacar y los vecinos se dispersaron a regañadientes, Jack se quedó de pie en su porche, observando la actividad. El helicóptero Huey estaba en su campo, un fantasmal recordatorio de su pasado, ahora transformado en algo positivo. Tony se acercó, con algo más en sus manos. Encontramos una cosa más,
Señor Matthews, dijo, sosteniendo una fotografía descolorida conservada en un marco simple. Mostraba a un Jack mucho más joven con su unidad, todos riendo alrededor de una mesa improvisada en la jungla. Estaba con las medallas. Pensé que tal vez también querría esto de vuelta. Jack tomó la fotografía, los recuerdos inundándolo. Se había olvidado de esta foto, tomada por un fotógrafo de combate que había estado con ellos durante una semana. Fue uno de los pocos días buenos. Habían recibido un lanzamiento de suministros, la lluvia se había detenido brevemente y Jack había logrado crear una comida decente que hizo que todos se olvidaran de la guerra por una hora. Gracias, dijo, con la voz áspera. Esto significa más de lo que sabe. Gabriel se unió a ellos en el porche mientras se cargaba el último equipo en los vehículos. Nos mantendremos en contacto sobre la programación de la renovación y la fecha de filmación, dijo. Y mi número personal está en esa carpeta si necesita algo antes. Cualquier cosa. Por favor, llame. Jack miró al chef con escepticismo. Apenas me conoce. Sé lo suficiente, respondió Gabriel simplemente. Mi abuelo vivió 50 años extra gracias a usted. Tuvo hijos, nietos, construyó un negocio, todo su futuro, toda mi existencia, provino de su decisión de llevarlo a un lugar seguro. Hizo una pausa. Algunas deudas nunca se pueden pagar por completo, pero podemos intentarlo. Después de que el equipo de producción se fue, con el helicóptero despegando en un remolino de polvo y recuerdos, Jack se sentó solo en su sala de estar. Las medallas de vueltas estaban frente a él en la mesa de café, junto con la fotografía. La casa parecía diferente de alguna manera, como si los eventos del día hubieran alterado algo más que su situación financiera. Cogió la oferta de trabajo, leyéndola con más atención ahora. El puesto era a tiempo parcial, adaptable a sus niveles de energía y necesidades de salud. Se trataba de compartir experiencias con veteranos más jóvenes, enseñar habilidades básicas de cocina como un camino hacia la autosuficiencia y ocasionalmente hablar en eventos del programa. La compensación era modesta pero justa, y el suplemento del seguro médico cubriría lo que su plan actual no cubría. No era caridad, era un intercambio de valor, como había dicho Gabriel. Su experiencia de toda una vida por sus recursos. Jack volvió a colocar sus medallas en sus lugares legítimos en la pared. Los espacios vacíos se llenaron una vez más. Los vacíos en su despensa también se llenarían, y sus medicamentos ya no serían una fuente de tensión financiera. Pero más importante que las mejoras materiales fue la restauración de algo que había perdido incluso antes de que comenzaran sus problemas financieros, el propósito. Una razón para levantarse por la mañana. Personas que valoraban lo que tenía que ofrecer. Una comunidad de la que se había retirado, pero que no lo había olvidado. Mientras colgaba la fotografía recién de vuelta junto a sus medallas, Jack pensó en lo diferente que sería mañana de ayer, todo porque un chef en un helicóptero había aparecido en su patio, llevando el pasado y el futuro con él. Su abuelo tenía razón, reflexionó Jack. A veces, las mejores comidas vienen con historias. Y a veces, esas historias tardan 50 años en encontrar su camino a casa. Me encanta esta historia. Dale al botón me gusta y suscríbete al canal para más. No olvides ver el vídeo que está en tu pantalla ahora mismo. No te lo querrás perder. Nos vemos en el próximo.